En este último vídeo vamos a ver el punto 5, que son los parámetros de dispersión. Si os acordáis, en el punto anterior habíamos visto los parámetros de centralización, que era un valor alrededor del cual estaban distribuidos los datos de la muestra. Además de un parámetro de centralización, en ocasiones nos conviene saber cómo de alejados están los datos respecto a ese parámetro central, a ese parámetro de centralización. Para eso se utilizan los parámetros de dispersión. Nosotros vamos a utilizar en este año, vamos a ver este curso, dos, la varianza y la desviación típica. Y vamos a verlo en dos ejemplos. Un primer ejemplo para datos no agrupados y un segundo ejemplo con datos agrupados. El primer ejemplo con datos no agrupados, podéis ver que se ha recogido el número de asignaturas suspensas en la segunda evaluación en un grupo de 10 alumnos. ¿Vale? 3 alumnos que no han suspendido ninguna, 2 alumnos que han suspendido una, 2 alumnos que han suspendido dos, etc. Total, si sumo las frecuencias absolutas, me da 10, o sea, un total de 10 alumnos. ¿Vale? Bueno, para poder calcular la varianza, la desviación típica, lo primero que necesito es la media. Entonces, para calcular la media, lo que voy a hacer va a ser multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta, 0 por 3, que es 0, 1 por 2, que es 2, 2 por 2, que es 4, 3 por 1, que es 3, etc. Y voy a sumar todos estos resultados. Esto me da un total de 18. ¿Por qué? Porque si divido esto entre el tamaño de la muestra, pues es justamente la media, ¿vale? Entonces divido 18 entre 10 y me da la media. 1,8 suspensos es el número medio de suspensos en esta muestra de 10 alumnos, ¿vale? Ahora vamos a calcular la varianza. Vale, la varianza se define como el cuadrado de las distancias de los datos a la media dividido entre el número total de datos. Vale. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues fijaros, primero vamos a calcular la distancia que hay del dato al valor medio que hemos obtenido, a 1,8 suspensos. Entonces vamos a coger 0 menos 1,8, que me dará menos 1,8. 1 menos 1,8, que me dará menos 0,8. 2 menos 1,8, que me da 0,2 y así sucesivamente. ¿Vale? Estas son las distancias de cada dato a la media que nos ha salido. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es elevar al cuadrado esto que nos ha salido aquí y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Es decir, menos 1,8 al cuadrado, que me dará positivo, multiplicado por 3, ese valor lo ponemos aquí. Esto es 9,72. En la siguiente, menos 0,8 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 2 y eso es 1,28. Y así sucesivamente voy haciendo con todos los datos. Sumo todos estos valores que me han salido, que me da 27,6, y si divido esto entre el número de datos, eso es la varianza. La varianza tiene un problema, y es que las unidades están elevadas al cuadrado, es decir, a mí me ha dado aquí 2,76 suspensos al cuadrado. Claro, la medida suspensos al cuadrado es un poco extraña, por eso se utiliza la segunda de los parámetros de dispersión que vamos a ver, que es la desviación típica. La desviación típica es muy fácil de calcular, simplemente es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? La varianza, se me ha olvidado decir, que se representa normalmente por s al cuadrado y la desviación típica por s, ¿vale? Entonces la raíz cuadrada de 2,76, pues aproximadamente, porque da más decimales, es 1,66 suspensos, ¿vale? Vamos ahora a ver el segundo ejemplo, con datos agrupados. Imaginaos ahora que se han medido las horas de estudio semanales de 20 alumnos, ¿vale? Y hay 4 alumnos que han estudiado, hay un alumno que ha estudiado entre 2 y 6 horas, hay 3 alumnos que han estudiado entre 6 y 10, etcétera, etcétera, ¿no? En total, 20 alumnos, es la suma de todas las frecuencias absolutas. Esta columna de aquí, acordaos que es la marca de clase, el punto medio de cada uno de los intervalos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es calcular el número medio de horas de estudio, ¿vale? Entonces, para eso voy a multiplicar cada dato por su frecuencia, ¿vale? En este caso no es cada dato, sino cada marca de clase, porque realmente no sabemos los datos concretos. Solamente sabemos que hay una persona en este intervalo, 3 personas en este intervalo, pero no sabemos exactamente cuántas horas exactamente han estudiado esas personas, ¿vale? Bueno, pues multiplicamos 1 por 4, es decir, o 4 por 1. 4 por 1, que es 4. 8 por 3, 24. 12 por 6, 72. Es decir, multiplicamos cada marca de clase por la frecuencia. Y todos estos valores los sumamos. ¿Por qué? Porque si divido 284 entre 20, ¿vale? Si divido la suma de los datos por las frecuencias absolutas y lo divido entre el tamaño de la muestra, me da justo la media. Esa media que me ha dado es 14,2.
Vale, ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Es decir, a cada dato le voy a restar esta media que me ha salido. Es decir, 4 menos 14,2, que me da menos 10,2. 8 menos 14,2, que me da menos 6,2. Y así sucesivamente. Y por último, en la última columna lo que voy a hacer es elevar al cuadrado esta medida, es decir, menos 10,2 elevado al cuadrado, y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Me va a dar 104,04. Después, en este caso, voy a elevar al cuadrado menos 6,2, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 3. Y me da 115,32. Y así sucesivamente. Si sumo todas estas operaciones, me da 463,2. Si divido esto entre el tamaño de la muestra, eso me da la varianza, que sería 23,16 horas al cuadrado. Para no trabajar con horas al cuadrado, lo que voy a hacer va a ser calcular la desviación típica, que es la raíz cuadrada de 23,63, que aproximadamente me ha dado 4,81 horas. Os recomiendo, como siempre, que hagáis los ejercicios que vienen en los recuadros de comprueba que lo has entendido para que efectivamente comprobéis que lo habéis entendido correctamente y que sabéis hacerlo de manera autónoma.